Hola, este es un vídeo cortox para dar respuesta a una pregunta que me hizo mucha ilusión. La hacía Marcos Ríos, mi compañero y amigo Marcos Ríos, a través del LinkedIn a propósito de un vídeo que yo había subido sobre la evaluación de la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es probablemente su tema preferido y no podía dejarlo pasar. Y me hacía una pregunta muy interesante. Decía, ¿cuál es mi opinión? Preguntaba sobre las tareas experimentales para medir tiempo de reacción como medida de la velocidad de procesamiento en poblaciones clínicas. Bueno, yo creo que este es el futuro probablemente de la neuropsicología. Y voy a intentar explicar brevemente mis razones, ¿no? ¿Por qué pienso esto? La evaluación neuropsicológica nos hemos esforzado muchísimo que sea fiable, que sea válida, y hacemos grandes estudios y sin embargo seguimos teniendo el mismo problema. Y es que hay algunas pruebas que son realmente insensibles a los cambios sutiles que producen las enfermedades, tanto para bien como para mal, es decir, tanto en el empeoramiento, por ejemplo, en el caso de las enfermedades degenerativas, como en las mejoras sutiles que se puedan producir en rehabilitación o en estimulación. Esto quiere decir que muchas veces para que nosotros en evaluación neuropsicológica observemos un cambio, el cambio ha tenido que ser de una determinada magnitud y muchas veces no pequeña, es decir, tiene que haber un cambio real, un cambio sustancial en la conducta del paciente para que nosotros en la evaluación neuropsicológica detectemos significativamente la mejoría o significativamente el empeoramiento. Y claro, esto es un hándicap muy importante de la evaluación neuropsicológica. Ocurre, por ejemplo, en el deterioro cognitivo leve, que cuando nosotros decimos que el sujeto tiene un deterioro cognitivo leve, amnésico y que está debutando probablemente con una hipotética probable futura enfermedad de Alzheimer, el individuo, cuando decimos eso, el individuo ya está amnésico, pero el individuo lleva quejándose probablemente a lo largo de los últimos años sin que la evaluación neuropsicológica haya sido realmente sensible a detectar esos cambios. Disponemos de otras herramientas que hemos ido diseñando, algunas de ellas publicadas por mí, para detectar cambios, por ejemplo, en las quejas subjetivas de memoria, mediante cuestionarios, inventarios de síntomas, como el inventario de síntomas prefrontales o el cuestionario de fallos en la memoria cotidiana. Pero al final no deja de ser una herramienta un poco secundaria. Le estoy preguntando al sujeto para que valore subjetivamente su propio rendimiento y hay individuos que por anosognosia no podrían estar dando la información realmente fiable. Por tanto, tampoco son medidas excelentes, no es una buena medida. Sin embargo, las tareas experimentales de tiempo de medición, de tiempo de reacción, perdón, son tareas excelentes para detectar cambios sutiles. Porque estamos hablando no ya como pasa en clave de números, que yo le dejo al sujeto, por ejemplo, o en el Symbol Digit Modalities Test, ¿no? Que yo le dejo 2 minutos o 3 minutos al sujeto para cumplimentar una tarea y luego compruebo cuánto ha hecho en 2 minutos. Eso está bien y es lo que hacemos. No podemos probablemente hacer otra cosa. En el Stroop tenemos nuestros 45 segundos. En la figura compleja de Rey ponemos el cronómetro y anotamos lo que tarda. No está mal, es lo que hacemos y probablemente lo mejor que podemos hacer ahora de lápiz y papel. Sin embargo, si yo le pongo al sujeto, por ejemplo, una tarea de tiempo de reacción, que puede ser pues localizar, muy sencilla, un asterisco en una de las 4 esquinas, puede ser como en el caso, por ejemplo, de mi tesis doctoral, un dibujo o una palabra que aparece en el centro de la pantalla con 4 categorías en las esquinas, frutas, animales, prendas de vestir y herramientas, y una botonera de 4 botones que se corresponde inequívocamente con cada una de las 4 esquinas. El sujeto ve el estímulo y tiene que clasificarlo, ¿no?, en la categoría semántica que proceda. Claro, ahí la manipulación experimental que yo puedo hacer es absoluta, es decir, puedo poner pseudopalabras, puedo poner pseudodibujos, puedo poner dibujos fragmentados, puedo poner dibujos rotados o palabras rotadas en espejo, puedo hacer una infinidad, de verdad, infinitas variaciones experimentales, manipulaciones a los estímulos,
e ir comprobando cuáles de esas manipulaciones detectan mejor los cambios sutiles en los pacientes, por ejemplo, con enfermedades degenerativas. La misma tarea que yo utilicé en mi tesis doctoral se ha utilizado ampliamente para detectar, por ejemplo, cambios sutiles en la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué pasa? Que todas estas tareas, bueno, no todas, pero muchas de estas tareas experimentales han quedado cogiendo polvo en las estanterías en formato de tesis doctoral, ¿no? Y esto en parte es un mea culpa porque mi tarea experimental, la que yo diseñé para mi tesis doctoral, es una tarea experimental probablemente muy útil, mucho más útil que otras para detectar cambios a nivel de tiempo de reacción, ¿no? En velocidad de procesamiento en la clasificación semántica. Pero ahí se quedó. Es decir, de alguna manera, creo que este es un efecto emocional relacionado con el estrés, muchos acabamos cogiendo una cierta manía al tema principal de nuestra tesis doctoral y bueno, pues acaba un poco en el olvido. Y entiendo que hay muchas de esas. Yo mismo he podido dirigir la tesis doctoral del doctor Fernández Blázquez, Miguel Ángel. No sé si verá, no creo que sea mucho de ver estos vídeos, pero bueno, se lo diré que le he mencionado, ¿no? En su tesis doctoral que yo dirigí, él proponía una tarea de parpadeo atencional que era y que es excelente a la hora de valorar cómo el ejecutivo central no es capaz de almacenar el segundo objetivo cuando se ha detectado el primero por ese fenómeno de parpadeo que, bueno, si procede cuento en otro vídeo más adelante. Total, que el parpadeo atencional es una tarea que ha demostrado una utilidad interesantísima en enfermedad de Parkinson, en enfermedad de Alzheimer, podría ser probablemente útil también a otros niveles, por ejemplo en trastornos psicopatológicos. Dirigí también un DEA, un trabajo de doctorado que obtuvo también una mención excepcional con parpadeo atencional emocional, en el que aparecían palabras de contenido sexual y capturaban atencionalmente de manera diferente a las palabras habituales. Es decir, se pueden manipular infinidad de aspectos en las tareas experimentales para crear tareas a la carta de medición de aspectos concretos de la cognición humana. Podemos hacer tareas de memoria, de atención, de funciones ejecutivas con manipulaciones experimentales muy precisas, ¿no? Por tanto, la respuesta a la pregunta que hace Marco Ríos, ¿qué opinión me merecen? Pues yo creo que las tareas experimentales de medición de la velocidad de procesamiento mediante la valoración del tiempo de reacción son el futuro de la neuropsicología. El futuro de la neuropsicología porque algo tendremos que hacer para mejorar esa sensibilidad a los cambios que nuestra evaluación neuropsicológica clásica de lápiz y papel que surge en los años 50, en los años 60 del siglo pasado, pues se nos ha quedado un poco obsoleta. Ya no vemos tan raro, claro, a lo mejor hace 20 o 30 años, ¿verdad, Marcos? Hubiera sido muy raro ponerle al sujeto cachivaches en la consulta para medirle cosas, ¿no? Es decir, poner un ordenador, ponerle a lo mejor un sensor de respuesta psicogalvánica, a lo mejor ponerle una botonera para que respondiera a los estímulos que iban apareciendo en la pantalla y todo esto. Pero hoy en día está completamente normalizado. Es decir, si yo voy a hacerme una exploración cognitiva y el sujeto lo que hace es presentarme unos estímulos en la pantalla y yo tener que responder en una botonera, a veces de botón, a veces con verdadero o falso, con 2 botones o con 4, como en mi caso porque corresponden a las 4 esquinas, o con cualquier formato de respuesta táctil. Es decir, hoy en día es perfectamente viable poner cachivaches en la consulta de tipo tecnológico, cosa que hace 20 años o 30 o 50 pues no procedía, era raro y se veía incluso probablemente como una intromisión en el sujeto, ¿no? Hoy en día eso está normalizado y creo que tenemos que recuperar esas tareas de Stroop,
maravillosas que hay cogiendo polvo en tesis doctorales, esas tareas de parpadeo atencional, de clasificación semántica, tareas de tiempo de reacción serial, de presentación visual de estímulos rápidos. Bueno, no sé, la oferta es amplísima y invito a todo el que quiera hacer tesis doctoral con tarea experimental y población clínica a ponerse en contacto conmigo, porque no tengo ningún problema en dirigir tesis doctorales y las ideas son buenas, y seguro que las hay, y muy buenas. Eso es todo. Próximamente grabaré el vídeo que iba a grabar para esta semana, pero que como se ha metido la pregunta de Marcos Ríos, pues no quería dejarla pasar. Así que hasta la próxima semana.